12:32 del mediodía, es momento de hablar de temas médicos y como se lo adelantábamos al inicio, vamos a hablar acerca del derrame pleural. Más detalles a continuación. El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido entre los pulmones y el tórax. De forma natural suele haber una pequeña cantidad de fluido en la región, pero esta patología se produce porque hay más de lo normal. El cáncer de mama, de pulmón y de ovario suele ser algunas de los causantes de esta enfermedad. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica también señala que la insuficiencia cardíaca, enfermedades sistémicas como la hipertensión, enfermedades ginecológicas y digestivas como la hiperestimulación ovárica pueden ocasionar derrames pulmonares. Le siguen en la lista el cáncer de diverso tipo y enfermedades del hígado como la cirrosis. Algunas veces las personas con derrame pleural no muestran signos. A pesar de ello, los síntomas más frecuentes son el dolor torácico. Este empeora con la tos o cuando el paciente afectado respira en profundidad. La tos, fiebre e hipo. Según datos estadísticos, al menos 400 personas entre 100.000 habitantes pueden llegar a padecer esta patología. Las personas más propensas son las mayores de 70 años de edad, porque la principal causa del derrame es la insuficiencia cardíaca, que se da sobre todo en estas personas. Christopher Cornejo, Comunidad al Día. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Mejía, neurólogo de 6Life. Precisamente vamos a estar hablando de este tema. Estamos corrigiendo el dato, neumólogo precisamente de 6Life. Buenas tardes, gracias por venir, doctor. Buenas tardes a ustedes, gracias por invitarme. Doctor, comencemos hablando de cuáles son las causas de este derrame pleural. Ya veíamos una nota introductoria, pero a veces quizás de pronto no sabemos cuáles son aquellos síntomas con los cuales se puede ir manifestando que tenemos este tipo de problema. Como nos mencionaba el video, que está muy bien para introducirnos, es la acumulación anormal de ese líquido entre el pulmón y la pared torácica. Normalmente existe una cantidad, pero es mínima, ínfima, que nos sirve solo para lubricar lo que hace el pulmón. Sin embargo, por estas causas que nos mencionaban, muchas veces está relacionada a complicación de otras enfermedades, como pueden ser, lo mencionaba el video, insuficiencia cardíaca, pero también la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática van a hacer que acumulemos mayor cantidad de líquido que la que el mismo tórax puede absorber. Otra de las causas bastante frecuentes que puede producir esta enfermedad es el cáncer, como una complicación de la misma enfermedad. Tenemos bastante cáncer de mama, cáncer de ovario, que se complica con esta cantidad de agua. Cuando tenemos una pequeña cantidad, a veces no es una forma de abordarlo en la consulta médica tradicional. Puedo examinar a un paciente, pero si ese líquido no está en una gran cantidad, no lo voy a detectar y voy a depender de otras pruebas para poder detectar la enfermedad, como una ultrasonografía abdominal, puede aparecerme en una radiografía de tórax o también en una tomografía computarizada. Imagínese qué interesante, pero ¿cuál es la manifestación de este padecimiento? ¿Hay tos o cómo se manifiesta? Como depende mucho de lo que le esté causando, ¿verdad? Habíamos hablado de que va a depender como complicación de una enfermedad o incluso a veces por infecciones como tuberculosis o neumonías puede desarrollarse y no se va a dar en todos los casos. Los síntomas van entonces a depender también de la causa subyacente que lleve a desarrollar el derrame pleural. Por ejemplo, cuando los derrames que te decía que son muy pequeños van a pasar por fuera de la consulta y no nos vamos a poder dar cuenta. No nos damos cuenta. Pero si el derrame es masivo o una gran cantidad, porque puede llegar a ocupar todo el espacio del pulmón, ahí los síntomas van a ser bien diferentes. Puede iniciarse con tos, porque entonces el derrame ya es alto y está afectando ya estructuras bronquiales. También puede causar cansancio porque nosotros estamos acostumbrados a respirar con ambos pulmones y cuando esta agua se empieza a acumular, le quita el espacio al pulmón para poder realizar su actividad. Entonces la gente puede decirnos frases como camino una cuadra y es necesario que me detenga para poder respirar, o doctor, tengo una tos muy persistente, o a veces se quejan de dolor en los sitios donde se puede estar desarrollando el derrame y no va a ser cabal que yo voy a poder decir eso es. Incluso que les digo, todo depende también de la valoración clínica. Si no es un derrame muy grande, yo no lo voy a poder encontrar.
y voy a depender realmente de otras pruebas o exámenes para poder identificar y así tratar esa complicación, porque en tal no es una enfermedad propiamente, sino que es una complicación de otras enfermedades que puede poner en riesgo la vida de alguien. Justamente a ese punto quería llegar. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden derivar de este derrame pleural? Porque también hemos escuchado que el cáncer de pulmón es bien similar, se llenan de agua los pulmones y posteriormente esa enfermedad va evolucionando. El derrame pleural, ¿qué puede causarnos a largo plazo si no es tratado a tiempo? La verdad es que no, digamos que hay una patología que todavía es mucho más crónica, porque en el cáncer de pulmón o en el cáncer de mama, los derrames tienden a ser un poco más grandes. Entonces sí, la gente se siente muy limitada y llega al servicio de salud, donde la función de cualquier médico es identificar, hacer el diagnóstico, después derivarlo al área correspondiente para tratarlo. En el área correspondiente, para no cronificarlo de esta manera, ¿verdad? Y para poder ayudarle más rápido, tenemos que hacer un diagnóstico y el drenaje de líquido, que a veces consiste en abordar el tórax con una microcirugía, se podría decir, aplicación de catéteres para poder drenar esos volúmenes de líquido y dependiendo de la causa, porque por ejemplo una insuficiencia cardíaca que se pueda controlar adecuadamente y haya integridad de otros órganos como el riñón, con medicamento puede mejorar, pero hay otras, como en el cáncer, que por una inflamación muy activa, es imposible con este tipo de tratamientos lograr un control y a veces es necesario tener que poner dispositivos a largo plazo, de por lo menos de 3 a 1 semana, para poder drenar completamente esos derrames sin una completa garantía de que no se vuelva a drenar porque está comprometida esa parte del cuerpo. El 25 60 80 85 está libre, amigos televidentes, ustedes pueden activarlo y hacer una consulta con el doctor, precisamente es especialista en neumología de 6 Life, una consulta que ustedes pueden hacer por si tienen alguna tos o alguna duda de algún dolor que les pueda estar dando en esta parte del cuerpo y que puede significar un padecimiento de este tipo. Sí, hemos tenido complicaciones, o sea, el derrame, como les digo, como todo depende de la forma en la que lo encontremos. Pueden haber derrames tan pequeños que lo único que hacemos es vigilarlo. Así como puede crecer, puede desaparecer y terminamos ahí el caso. Doctor, ¿y cómo podemos diferenciarlo, por ejemplo, de una neumonía, de una tos normal? Porque a veces hay personas que ya andan con su inhalador porque tienen problemas respiratorios desde pequeños, pero ¿cómo hacer la diferencia entre una cosa y otra? Eso es lo importante de la consulta temprana, hablamos mucho cabal de prevención, y por ejemplo en prevención, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros también en salud? Si nosotros que en teoría nos consideramos gente sana, no visitamos aunque sea una vez al año por una atención de control, un centro de salud. Y a veces, digamos, los centros de salud públicos están abarrotados por el cuadro de enfermedad. Ahí depende mucho del trabajo de su médico que lo pueda atender para identificar, como les digo, esta enfermedad, porque no cualquiera le va a poder ayudar, pero con que identifique y lo pueda derivar al área correspondiente, porque como le mencionaba, esta de introducción de catéteres, toma de exámenes como radiografía, ultra, tomografía, a veces terminamos incluso con la biopsia. Y todavía cuando todos esos mecanismos fracasan podemos terminar hasta cirugías mayores por esta complicación, que a veces solo es parte de nuestra investigación hasta dar con la verdadera causa que lo esté causando. Tomando en cuenta que se trata de una consecuencia, es un poco complicado hablar de prevención, porque se tendrían que prevenir las otras enfermedades que pueden estar incidiendo a este derrame, ¿no? Y como tal, ahí tenemos que influir, ¿verdad? Que hay que prevenir, primero guardar la salud y todas las medidas. Si mantenemos una adecuada salud, no vamos a desarrollar este gran número de enfermedades. Y eso es también parte de lo que existe en la medicina que se llama medicina preventiva. Si estamos hablando que insuficiencia cardíaca te puede causar un derrame pleural, al final habría que controlar primero para no llegar a cuadros de hipertensión arterial. Si tenemos problemas de tuberculosis, digamos, la atención temprana para poder evitar eso. Si estamos hablando también de cuadros de insuficiencia renal, ¿verdad? Control de presión arterial y el chequeo médico correspondiente para no llegar a daño renal. O sea que al final nosotros estamos viendo que esta es una complicación, pero podemos prevenirla por supuestamente porque es una complicación final de otros trastornos. Y si ya se nos detectó, por ejemplo, esta enfermedad, el tratamiento, ¿cuánto puede llegar a durar? ¿Me va a volver a aparecer? ¿No me va a volver a aparecer? Porque es lo que a veces pregunta la gente, ¿me voy a curar definitivamente o no? Se puede lograr un buen control. Si por ejemplo, te digo, si son estas enfermedades como complicación, podemos llegar a una mejoría. En algunos casos probablemente no se logre curar,
Es decir, que puede volver a aparecer. Vuelve a aparecer. Puede hacer que un día o una semana hayamos hecho un drenaje porque el paciente está muy agotado, muy cansado, y a la otra semana nuevamente otra vez esté lleno. Es que el problema, como lo señalábamos, es una consecuencia, y en la medida que no se cura, imagínate, es cáncer. No se ataca que lo primario. Correcto. Si es un cáncer que lo está provocando, es bien difícil. Es pues. bien difícil. Pero también sí, depende lo de la importante es que a los jóvenes no nos da, ¿verdad? Sino que tiene que ser después de 50 años. ¿O se aplica también en los jóvenes? También se aplica. Incluso en mi práctica clínica hemos tenido cuadros hasta en niños. Yo recuerdo un caso que tuvimos especialmente de 13 años, que fue por una tumoración y sí había hecho el derrame pleural masivo. Y hay niños son que de ya esos nacen casos. con neumonía, hay niños que ya nacen con asma. Ahora también con coronavirus. Es cierto, y entonces ahí es donde se nos puede dar este tipo de padecimiento. Incluso esas infecciones virales también se pueden complicar con este tipo de derrames. Y eso es algo oculto que no mencionamos dentro de parte de los Y a partir tratamientos. de la primera vez que me da, o sea, ya es tendencia que siempre me va a estar apareciendo. Como le digo, ahí es bien difícil contestar porque depende de la causa. O sea, hay va a haber patologías que definitivamente va a estarse repitiendo, y hay otras patologías que van a ser más fortuitas. Se puede dar un tratamiento y desaparece Lo raro completamente. es que no escuchamos hablar casi de esto. Por Solo eso, escuchamos precisamente, como eso quería preguntarle al doctor, qué tan frecuente se están dando estos casos de derrame pleural. ¿Qué tan frecuentes son en nuestro país? Desgraciadamente no cuento con una epidemiología exacta, pero por ejemplo, solo datos de mi práctica clínica, el último año estuve atendiendo alrededor de 25 casos, y también derivo, porque trabajo en un área de oncología, y encuentro frecuentemente, por lo menos un caso a la semana, de pacientes con algún grado de derrame pleural que se terminan también derivando al área correspondiente para poderlo tratar. Y es muy difícil detectarlo. Como le mencionaba, ahí depende, porque a veces pueden encontrarse por otro examen, pero la gente no sabe qué hacer, o ahí lo está observando, lo está manejando, y empieza a crecer este derrame hasta que es una emergencia, o termina en un área donde tal vez no está la suficiente experiencia o no tienen los medios para poder tratarlo, y cuando envían a este paciente al área correspondiente ya es tarde o es una verdadera emergencia médica, porque esta agua crece a tal grado que puede colapsar completamente un tórax, apretar el corazón, y ahí se vuelve una emergencia, y drenarlo también de una forma más rápida tiene complicaciones. O sea que por eso es la idea, es hacer conciencia que cuando se encuentra este tipo de patología, como le digo, la importancia es que los médicos o el personal de salud logre identificarlo y derivarlo a cualquier área correspondiente en el tiempo más prudencial para que se le pueda dar el seguimiento correspondiente. ¿Cómo se llama la evaluación que se hace para detectar esto primero? En el examen físico que realizamos el personal de salud, como te digo, si está avanzado, se puede encontrar. Sin embargo, hay sospecha y no podemos detectarlo clínicamente, pero el médico o el personal de salud sospecha que puede haber presencia de eso, una radiografía de tórax nos puede ayudar a descartar o a encontrar la enfermedad. Incluso puede estar una placa normal, pero a existir líquido. Y ahí ya también viene de la experiencia de cada uno para mandar una ultrasonografía de tórax. De estos 25 casos que usted menciona, en el último ¿cuáles año son los perfiles de las personas que se les ha detectado en el último año? Volviendo a las primeras causas, ¿verdad? A veces son mismas complicaciones de insuficiencia renal, cardíaca o hepática, o pacientes de oncología, de los más frecuentes que hemos encontrado. ¿Mujeres, hombres, jóvenes? Mujeres y hombres. Ahí sí es ya igual. Es casi igual. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Adelante. Mire, yo quisiera preguntarle al doctor. Buenas tardes, diga. Amiga, si gusta no nos ayuda bajándole volumen a su televisor para poder tener una mejor referencia, porque de pronto tenemos inconveniente al momento de escucharle. Adelante. Hola, hola amiga, adelante. Hola, hola. Bueno, estamos Hola, intentando enlazar la comunicación, ahí la tenemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vamos a prenderme el televisor acá. Ay, no. Adelante, le Adelante, escuchamos. amiga, está al Cuéntenos, aire. ¿cuál es la Es que consulta? Mire, yo tengo como 14 años que me... Tengo que prenderme el televisor. Tengo como 14 años que me llevaron al hospital. Que dijeron que era infarto. ¿Cómo no? Mire, y no me dan remedio más que solo para la presión. Y yo todos los días
Mire, tengo todos los días me agarra dolor a cada rato cuando camino, cuando hago ejercicio. Y voy a... Ahí Ok. lo tenemos. Bueno, en el caso de la amiga, ¿verdad? Primero, si ella tuvo un infarto hace 14 años, el infarto va a ser la causa ahora de que pueda desarrollar, desgraciadamente como no conocemos mayor el cuadro, pero la hipertensión primero, la complicación de la hipertensión va a ser un infarto agudo del miocardio. Y la complicación al infarto agudo del miocardio va a terminar siendo la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca le puede producir ese cansancio. Pero ese cansancio es por la incompetencia que ya tiene ese corazón para poder bombear sangre. En esa parte, ahí puede estar el origen de su cansancio y es como función de su médico, ¿verdad? Estabilizar y tratar y ver también en qué grado de complicación quedó ese músculo cardíaco. No necesariamente, aunque tenga insuficiencia cardíaca, se va a complicar con un derrame pleural, pero sí es el ejemplo promedio también que si su enfermedad cardíaca no está controlada, también puede llegar a hacer derrames pleurales y todavía eso va a ser un grado mucho mayor para poder tratarla. Así que la recomendación con ella realmente es, primero, que se acerque bien a su centro de salud, que organice bien cómo está su tratamiento, que le den su seguimiento tanto a la complicación, porque ya tuvo la complicación, ahora puede hacer otra complicación relacionada a la enfermedad por ese infarto al miocardio que tuvo, o que estaría haciendo un cuadro a lo mucho de insuficiencia cardíaca, que si lo deja pasar también mucho, va a terminar en estos cuadros de derrame pleural. En el caso de los adultos mayores, que es la mayor complicación después de los 50 años, cuando ya se padece de esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo sí quiero, por lo menos como es un acto de conciencia, primero realmente ante toda enfermedad, lo que nos ayuda a cambiarle el cuadro o la historia de la enfermedad es que se acerquen de forma temprana a un centro de salud o a una área médica. Porque, por ejemplo, existen programas en el país de diferentes, digamos, instituciones que son prestadoras o en diferentes clínicas, pero siempre lo que de verdad hace mayor cambio o de la historia clínica de una enfermedad es en el momento en que nos llegue el paciente. O sea, si ellos o los televidentes o cualquier persona identifica o empieza con un síntoma que ya le parece anormal o raro, no pierde nada y gana mucho más haciendo una consulta temprana y de forma preventiva. Ahora, ¿qué es lo que usted nos recomienda para evitarlo, irlo previniendo desde edades muy jóvenes, sobre todo cuando no hemos tenido ningún tipo de padecimiento mayor? Pero antes de eso vamos a ir a la línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Adelante. Fíjese que ya le quería hacer una consulta al doctor. Con gusto. Fíjese que yo tengo a mi papá, él tiene 80 años. Uh-huh. Y pues él ha presentado un cuadro, lo hemos llevado donde que él tiene una tos permanente. Uh-huh. Entonces lo llevamos a un neumólogo y él pues le hicieron unas radiografías y nos dijeron de que él tenía inflamación de bronquios y de pulmón. Uh-huh. Pero le dieron un tratamiento y le seguimos todo, le daban las terapias y todo, pero él solamente un mes pudo él mantenerse bien y de ahí volvió a caer. Ahora él ya no puede dar ni 20 pasos cuando él ya se está cansando, le dan mucha fiebre. Pero una preguntita, ¿qué diagnóstico le dio el colega? Dice que lo que nosotros temíamos que lo dijera el médico que podía ser una neumonía. Entonces, el doctor nos dijo que, pues, lamentablemente eso era lo que él tenía, una neumonía. Okay. Pero que con el tratamiento se le iba a bajar, se le iba a controlar y que le habían encontrado una bacteria. Entonces, pero hoy que él se nos ha puesto más incómodo, o sea, se nos ha incomodado más, el médico de una unidad pues le mandó a hacer una radiografía y él pues lo dio un diagnóstico bastante triste, pues porque ya los dos pulmones pues los tiene cerrados y que solo un 30% de Bueno, yo creo que también hay algo que ya vamos hablando de porcentajes, ¿verdad? Yo lo que les quiero igual decir, ¿verdad? A veces mucha parte o nuestro trabajo radica en realmente establecer el diagnóstico para hablar de eso. El año pasado estábamos celebrando, por ejemplo, también el Día de la Neumonía y estábamos hablando que estas neumonías realmente son lesiones ocupativas en el pulmón, que son como otra cosita, ¿verdad?, que vamos a encontrar acá. No hay
cuadros así de neumonías que vayan a durar tanto. A veces probablemente pueda tener otras complicaciones de enfermedades respiratorias, que puede ser tema de otra conversación, como las enfermedades intersticiales, que muchas veces colegas tienden a confundir con cuadros de neumonía, pero son cuadros también terminales y muy parecidos a cáncer. Tal vez por la edad del señor, y también es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Que no consultamos a tiempo. Le digo, si habláramos de enfermedades intersticiales, son enfermedades que empiezan desde los 50 años, pero hasta los 80 lo llevan, y lo que podría estar presentando, que a mí me parece más el señor, más que un cuadro de neumonía, más que solo le esté trabajando al 30% del pulmón, es que está desarrollando cuadros de insuficiencia respiratoria. O sea, y ahí el tratamiento es en base a que hayan hecho este diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Aquí me voy a salir un poquito del tema, pero cabal, es otra enfermedad que casi no hablamos y existe bastante. Todos podemos relacionar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pero también tenemos los cuadros de insuficiencia respiratoria crónica, y esos realmente también siguen siendo un problema tanto de salud pública como para el abordaje diagnóstico. Yo creo que el colega es la forma en la que explica, porque no es que sea triste, sino que realmente yo creo que el señor está en un cuadro de insuficiencia respiratoria, pero no lo puedo decir, no me consta, ¿verdad? Pero muy probablemente tenga ese cuadro, y por eso ya lo están viendo que está mal, y a cada rato también está teniendo problemas. Mire, lo primero tiene que, si lo ve mal, y hay que establecer su diagnóstico. O sea, nunca está mal volver al centro de salud o continuar otra vez una consulta, porque a veces en una sola consulta es imposible también que nosotros podamos hacer un diagnóstico. A veces se necesita reevaluar el paciente o hacer otros exámenes, pero eso, cabal, es tema de otra conversación. Vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo quería hacer una consulta al doctor. Bueno, yo fui un poco alcohólico y fue que dejé de tomar, como que se me altera la presión, pero voy a la unidad de salud y no es la presión. Yo no sé si será el sistema nervioso que me dañé y todo eso, porque cuando me agarra fuerte me duele la cabeza, el cuerpo se me pone bien irritado y me pongo bastante bien bolo, digamos así. Entonces no sé qué será que me dañé parte del sistema nervioso o es falta de vitaminas, digamos. Gracias, amigo. ¿La abstinencia puede ser la que le está afectando? En este caso le digo que lo mejor es que se vuelva a poner en control con un médico. Eso realmente, hay temas o hay cosas que pueden caer en ese punto, o sea, porque también tendríamos que ver qué tanto tomó, hace cuánto lo dejó, si ha quedado con lesiones en su hígado, si llegó cuando tomaba a tener complicaciones mayores, que sería muy difícil para mí contestarlas aquí al aire. Doctor, ¿cuáles son los números de contacto para cualquier persona que desee comunicarse con ustedes e ir a pasar consulta? Nos pueden buscar en línea ahí por la clínica Safe Life. Estamos bien accesibles ahí, la verdad, no. Perfecto. Clínica Safe Life, o sea, estamos hablando, si para que lo busquen así, Safe Life, pero se pronuncia Safe Life. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. También gracias a los amigos televidentes que siempre están pendientes de esta entrevista. Nos vamos a un breve corte comercial, pero no nos cambie porque al regresar traemos más.